Hytale tiene todo lo que buscas en un juego cozy. Va a ser muy parecido a Animal Crossing y Stardew Valley, donde podrás cocinar, plantar, pescar, craftear y cuidar de tu huerto y de tus animales. Y si te apetece algo más de aventura, Hytale también tiene una gran parte de exploración y combate. Pero cuando quieres jugar más tranquilo, puedes centrarte en construir tu casa, decorarla, organizar tu granja y preparar recetas especiales tanto de comida como de pociones. Al empezar tu aventura, tendrás que elegir bien dónde construir tu casa, porque la zona que escojas será muy importante, ya que según la zona y la región en la que te encuentres cambiará la dificultad, y esto se notará por ejemplo en aspectos como el huerto, porque habrán muchas plantaciones que no podrán crecer si no tienen las condiciones adecuadas o su crecimiento será mucho más difícil que en otros biomas. Pero elegir bien dónde vas a hacer tu base no es solo por el huerto, también puede que muchos de tus animales no consigan sobrevivir a consecuencia del frío, el calor, los enemigos u otras condiciones. Por eso, si lo que buscas es vivir tranquilamente y jugar en plan cozy, la zona donde más te conviene empezar es la zona 1, porque es la más tranquila y tiene 3 regiones distintas con varios biomas en ella, donde predominan las praderas verdes, los bosques espesos, los lagos, las montañas y los pantanos. Hytale se parece mucho a Animal Crossing y a Stardew Valley por el ritmo del día a día. Sales a por recursos, vuelves a casa y con lo que has conseguido cocinas, preparas recetas, crafteas y mejoras tu casa poco a poco. La diferencia es que en Hytale todo ocurre dentro de un mundo enorme, con zonas por descubrir, exploración, mobs únicos y combate, y cuando vuelves con los materiales después de un largo día, puedes mejorar tu casa. Y el sistema que transforma todo ese esfuerzo en progreso visible es el crafteo, y con él la parte de muebles y decoración. Es lo que más acerca a Hytale a esa mezcla entre Animal Crossing y Stardew, porque no se queda en fabricar herramientas, sino que permite convertir recursos en un hogar. Por un lado está el crafteo práctico con herramientas, estaciones de trabajo, almacenamiento y mejoras para moverse mejor y aprovechar más lo recolectado, como pasa en Stardew. Pero al mismo tiempo está la parte de personalización, que recuerda también a Animal Crossing, en la que crear una casa bonita, amueblarla, organizar habitaciones, plantar un jardín o una zona de granja, y para eso tendremos las mesas de crafteo que iremos mejorando y con ellas desbloquearemos nuevas recetas que nos permitan crear muebles diferentes y únicos, así como otras opciones para pintarlos del color que nosotros queramos. Por ejemplo, en este vídeo vemos cómo al entrar en la casa ya hay una montaña de libros, una cocina equipada, una mesa de alquimia para craftear las pociones, un salón decorado con cuadros y velas, alfombras, lámparas, una chimenea, baúles, ventanas, jarrones, una cama y otros elementos como un peluche. Al ser un sandbox, la personalización va más allá de la decoración y se integra directamente con la forma en la que construyes en el mundo. Puedes usar materiales distintos, adaptar el estilo al entorno, hacer que tu base tenga una identidad propia y que no solo sea funcional. Además, todo lo que haces implica progreso. Sales a recolectar, el huerto te da recursos, la pesca aporta ingredientes, los animales también ayudarán y todo ello lo usaremos para el crafteo, que es lo que convierte todo eso en mejoras. Con los animales y la granja pasa algo parecido, porque poder montar una base con su zona de animales y cuidarlos crea una rutina que implica darles un refugio y protección y organizar ese espacio para que puedan darte también sus beneficios. Ya hemos visto ovejas, vacas, gallinas, pollitos, conejos, que seguro que nos darán materiales muy útiles para crear desde ropa y tejidos hasta muebles, decoración y recetas de comida. Pero además de los animales de granja, también están en las mascotas y las monturas que probablemente funcionen de manera diferente a los demás animales, teniendo que ir a zonas concretas para encontrarlas y posiblemente teniendo que ganarnos su confianza a través de la comida, recursos o materiales que nos pida o incluso puede que a la fuerza. Algunas de las mascotas que ya hemos visto son los perritos y los gatitos, y de monturas ya han hablado de los caballos y los carneros que vimos en el tráiler. Al igual que los animales, los cultivos pueden convertirse en una parte central de la base, no solo por cómo se ven, sino por todo lo que aportan, ya que mantener bien tus cultivos significa tener una fuente constante de ingredientes y recursos, y eso cambia el ritmo del juego y tu progresión en él, porque en lugar de depender solo de lo que te encuentres explorando, la base empieza a producir de forma estable, como pasa con Stardew. La idea es que el sistema de cultivos sea completo, no solo plantar y recoger, sino organizar el huerto, pensar cómo regarlo, aprovechar bien el agua y tener en cuenta factores como el clima, la lluvia o la luz para que las semillas crezcan y nos den los recursos con los que en un futuro poder hacer las recetas. Pero también es cierto que puede que más adelante la magia nos ayude en todas estas tareas, ya que el equipo habló en su momento de crear magia cozy, con la que ayudar a que los cultivos crezcan mejor o más rápido, facilitar el cuidado y manejo de los animales y reforzar todo lo relacionado con la comida, ya sea mejorando las preparaciones, potenciando efectos de recetas o complementando el sistema de pociones.
Con todos estos recursos, la cocina es otra de las habilidades que tendremos que aprender para poder sobrevivir y avanzar en la aventura. En Hytale, la comida es un ejemplo claro de cómo se conecta lo cozy con el progreso, al igual que pasa en Animal Crossing y Stardew. Por lo que hemos visto ya, comer no funciona como una curación instantánea, sino que la comida puede aportar efectos y convertirse en un sistema central. Los ingredientes los obtendremos de lo que recolectemos al explorar, de lo que cultivemos en el huerto y también de la pesca o de nuestros animales, ya sean de la granja o del entorno. Con esto se podrán preparar recetas que no solo reduzcan o quiten el hambre, sino que ayuden a ir más preparado a la exploración y a responder mejor si en algún momento la situación se complica. Por tanto, la comida no está pensada como un simple sistema de hambre, sino que cocinar y combinar ingredientes podría darnos bonificaciones concretas como recetas con efectos únicos, comidas pensadas para tareas específicas, como facilitar la minería o la recolección, y también más opciones orientadas al combate. Incluso han mencionado que la comida podría tener usos con pueblos de NPCs, ya sea para intercambios o para subir la reputación con facciones. Y dentro de esa evolución, también han comentado la idea de una progresión en la cocina como una maestría culinaria, que podría servir para cocinar de forma más efectiva, tener mejores resultados, multiplicar la cantidad que obtienes o evitar que se te queme. Por otro lado, la pesca en Animal Crossing y Stardew es uno de los sistemas más entretenidos, porque mezcla rutina con coleccionismo, y en Hytale tiene sentido que vaya por el mismo camino, que pescar no sea siempre lo mismo, sino algo que cambie según la zona, el tipo de agua y el momento en el que se esté jugando. De momento están trabajando en el sistema, aunque no llegará para el Early Access, pero el equipo de Hytale ha comentado que sí habrán trampas hasta que llegue la pesca. Y para que Hytale se sienta aún más cozy como pasa en Stardew o Animal Crossing, tiene que haber vida alrededor, no solo sistemas, y para eso estarán los NPCs. Una diferencia importante con Minecraft es que en Hytale no va a existir el redstone. Al principio, muchos pensábamos que esto significaba olvidarse de granjas automáticas, o como mínimo, de facilitar tareas como la recolección. Pero Simon dejó claro que no hay que preocuparse, porque el juego contará con un sistema de NPCs, pensado precisamente para ese tipo de gestión. Se les podrán asignar comportamientos y usarlos como apoyo en la base, por ejemplo, para ayudar con la cosecha, mover recursos, guardar comida y colaborar en tareas del día a día. Además, Simon también comentó que se les podrá alimentar y cuidar, lo que permite muchísimas posibilidades, porque ya no solo tener una granja eficiente, sino poder montar asentamientos y pueblos con NPCs que realmente den vida al mundo y hagan que tu hogar se sienta con vida. Y si a esto se le suma el modding, las posibilidades se multiplican todavía más. Una vez existe una base de NPCs con comportamientos, lo normal es que la comunidad pueda llevarlo mucho más lejos, personalizarlos a nivel visual, crear roles más específicos, ajustar rutinas y sobre todo, darles más vida con sistemas añadidos. Con mods, se podría ampliar todo lo que hace que Stardew y Animal Crossing se sientan vivos, como diálogos y conversaciones más completas, eventos de pueblo, encargos o rutinas más divertidas. Y lo interesante es que en Hytale eso no tendría por qué quedarse en un pueblo estático, con biomas distintos y con bases que pueden crecer, sino que esos NPCs podrían formar parte de zonas creadas por los propios jugadores, como mercados, granjas comunitarias, cocinas, talleres o lugares con personajes que aporten tareas y misiones. Además de todos estos sistemas, Hytale también destaca por algo que muchas veces se nos olvida cuando pensamos en lo cozy: la música y el sonido. Ya hemos podido escuchar más de 200 canciones de Oscar Garvin, el encargado de la banda sonora que ha conseguido crear canciones perfectas para cada momento, donde la música irá cambiando según la zona en la que estés, la hora, si es de noche o de día, si entras en combate, si estás explorando o incluso mientras construyes. Por otro lado, el sonido ambiental también está muy cuidado, desde la lluvia, el viento, el eco en una cueva o cómo cambia el sonido cuando estás dentro de una casa. Ya tenemos activados los miembros del canal. Por solo $1 o €1 puedes unirte y tener ventajas como tu animal para salir al final de los vídeos en pantalla, un icono exclusivo del canal y acceso muy pronto a más de 5 emojis de Academia Orbis. No te olvides de usar nuestro código Academia para apoyarnos en la precompra de Hytale. Suscríbete.